Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio aplicativo acerca de la ley de Ohm, el cual dice lo siguiente. Dice, una tetera eléctrica contiene 2 litros de agua que calienta, desde 20 grados Celsius al punto de ebullición en 5 minutos. Es decir, esos 2 litros de agua lo calienta desde 20 a 100 grados Celsius en el tiempo de 5 minutos. El voltaje de la fuente es de 200 voltios y la kilowatt hora, es decir, la potencia, cuesta 2 centavos. Calcular la energía consumida, asumir que las pérdidas del calor son insignificantes. Parte B, el costo de usar la tetera bajo estas condiciones 6 veces, vamos a usarla 6 veces. La parte C, calcular la resistencia del elemento de calefacción. Y la parte D, la corriente en el elemento. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Para eso, lo más saludable, y de pronto lo que vamos a hacer a continuación es indicar algunos datos, ¿no? Indicar algunos datos. Vamos a resaltar algunos datos. Como por ejemplo, tenemos que el volumen de agua, vamos a ponerlo así, su volumen es ¿cuánto? 2 litros. 2 litros. Entonces, con esos 2 litros de agua, ¿cuál sería su masa? Entonces, recordemos de la definición de la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Entonces, de aquí, la masa del agua debe ser igual a la densidad del agua por su volumen del agua. Entonces, la densidad del agua, ¿cuánto es? 1000. 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Y el volumen del agua dice que es ¿cuánto? 2 litros. Pero 2 litros a metros cúbicos es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Entonces, si tú te das cuenta, aquí se van los metros cúbicos. Este 10 al cubo se elimina con este 10 a la menos 3 que está aquí. Por lo tanto, entonces, la masa del agua que yo voy a calentar en 5 minutos y pasar de 20 a 100 grados Celsius no es más que, en este caso, 2 kilogramos. ¿Ok? Ahí está. 2 litros de agua corresponde a 2 kilogramos de agua. ¿Ok? Solamente ocurre esto para el agua porque su densidad se presta para esta situación. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Vamos anotando la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. La temperatura final, que es el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Evidentemente esto se considera que está al nivel del mar, ¿cierto? Por eso es que el agua hierve a 100 grados Celsius. Pasar de 100 grados Celsius, de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius lo hace, dice, ¿en cuánto tiempo? En 5 minutos. ¿Okay? Y eso viene a ser el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a considerar aquí una constante muy importante, que es el calor específico del agua, ¿ya? Calor específico entonces del agua es igual a ¿cuánto? Es igual a 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius, ¿ok? Ese es el calor específico del agua. Entonces ya tenemos aquí las magnitudes físicas importantes, masa, temperatura inicial, temperatura final, el tiempo, y también tenemos el calor específico del agua. Con esas magnitudes físicas, nos falta también, quién sabe, puedo aquí un poquito más despacio, me pasé. Aquí vamos a anotar el voltaje también que está haciendo uso esta tetera, que está consumiendo. Entonces el voltaje V dice que esto es ¿cuánto? 200 voltios, ¿ok? Y que un kilowatt hora es equivalente a 2 centavos, ¿cierto? A 2 centavos. Listo, muy bien. Ok, vamos entonces a solucionar la parte A. Parte A. Ok, vamos entonces, dice, la energía consumida
para aumentar la temperatura, ¿cierto? Entonces aquí empleamos la siguiente fórmula que nos dice lo siguiente: calor o energía es igual a masa del agua, calor específico del agua, por la variación de temperatura. Entonces escribimos simplemente la masa del agua, vale 2 kilogramos, ¿sí? Calor específico del agua vale 4186 joules sobre kilogramos por grados Celsius por la variación de temperatura. Siempre la variación de temperatura es temperatura final 100 grados Celsius menos temperatura inicial, que es 20 grados Celsius, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuánto sale esa energía o ese calor que se tiene que suministrar al sistema? ¿Cuánto es la energía gastada? Entonces, si ustedes hacen ese producto, les va a salir que ese calor debería ser aproximadamente igual a 6.6976 por 10 a la 5 joules. ¿Ok? Entonces, esa es la energía eléctrica consumida por la tetera. Entonces, esto lo voy a enmarcar. Es importante hacerlo notar. Listo, aquí lo escribo entonces: energía eléctrica consumida por la tetera. Punto. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado esa energía. Ahora, ¿cuál sería su potencia consumida con esa energía en 5 minutos? Entonces, para eso empleo la fórmula de potencia. Potencia es igual a energía, en este caso Q, sobre tiempo. Entonces simplemente voy a dividir esa energía. Sería entonces aquí 6.6976 por 10 al cubo sobre el tiempo, que vale 5 minutos, pero 5 minutos a segundos sería 5 por 60, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuánto sale esto? Si nosotros aproximamos, esto debería ser 2.2325 kilowatts. ¿Ok? Kilowatts. Entiéndase por kilo como 1000, ¿no? ¿Ok? Entonces eso también es importante, lo vamos a enmarcar. Y esa es la potencia consumida por la tetera en 5 minutos. ¿Ok? Lo ponemos también aquí. Potencia consumida en 5 minutos. En 5 minutos. Listo. Vamos ahora a desarrollar la parte B. Dice: el costo de usar la tetera bajo estas condiciones, pero 6 veces. Entonces, parte B. Entonces aquí anotamos o nos damos cuenta que una primera vez involucra pues un consumo de ¿cuánto? ¿Cuánto de potencia? De 2.2325 kilowatts, ¿cierto? Kilowatts. Entonces, en 5 minutos, esto se realiza ¿en cuánto? En 5 minutos. Entonces, 6 veces implica ¿cuánto de tiempo? Implica 30 minutos, ¿cierto? 30 minutos. 6 por 5, 30 minutos. Esto es equivalente o es igual a ¿cuánto? A la mitad de una hora, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, el consumo, el costo de usar bajo estas condiciones la tetera 6 veces implica lo siguiente. Vamos a multiplicar aquí en 2 la potencia, 2.2325 kilowatts, ¿sí? Kilowatts, por el tiempo, que es media hora, y por 2 centavos por kilowatt hora, ¿cierto?
kilowatt hora. Entonces, si tú multiplicas todo esto, ¿cuánto sale? Esto saldría igual a 2.23 céntimos. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Entonces, nosotros tenemos aquí que el costo de consumir la tetera 6 veces bajo estas condiciones nos debe salir 2.23 céntimos. ¿Ok? Y esa sería la respuesta para la parte B. Muy bien. Parte C. Dice calcular la resistencia del elemento de calefacción. ¿Cuánto vale su resistencia? ¿No? Entonces, para eso usamos una expresión muy importante, el cual nos dice lo siguiente. Que la potencia es igual al voltaje usado por esa tetera sobre la resistencia eléctrica. Entonces, simplemente aquí despejamos la resistencia eléctrica, que es igual a ¿cuánto? A voltaje al cuadrado sobre la potencia. Si tú haces esta operación matemática, es bastante simple. Simplemente lo que tienes que hacer acá es reemplazar. Sería 200 al cuadrado sobre la potencia, que vale, perdón, que vale aquí en 2.2325 por 10 al cubo, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría esa resistencia? Aproximadamente 9.171 ohmios. Y esa sería la respuesta. Entonces, la resistencia eléctrica de la tetera debe valer 17.9171 ohmios. Vamos ahora con la parte D. Dice la corriente que está atravesando este elemento resistivo. Entonces, para eso usamos la definición de potencia también. Potencia tiene otra versión, se puede expresar como corriente por voltaje. Entonces, de aquí tú despejas la corriente, que vendría a ser la división entre potencia sobre voltaje. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí sería la división de 2.2325 por 10 al cubo sobre el voltaje, que sería 200. Si tú haces esta operación, esto nos debe salir aproximadamente 11.1625, ¿no? 1625 amperios. ¿Okay? Y esa sería la respuesta. Esa es la corriente eléctrica que pasa por ese elemento resistivo de la tetera. Muy bien, jóvenes. Gracias por estar aquí presentes. Este es un ejercicio aplicativo acerca de cómo emplear la ley de Ohm para poder calcular corrientes, resistencias y energías consumidas por algunos dispositivos. Muchas gracias por su atención y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.